gracia del Señor me hizo conocer. Ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, y sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en la oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Espero que se encuentren muy bien, pero al mismo tiempo quisiera pedirles que estén orando por algunos pastores y sus familias que están contagiados con COVID en el sur. Les recuerdo orar por hermana Loreto, esposa de pastor Gary Yantén de Constitución, por pastor Pedro Curimil, que también está hospitalizado, por pastor Quique y su familia, pastor Sid y su familia. Están todos pasando momentos difíciles, estemos orando por ellos. El tema de hoy es cuando la ansiedad ataca. Y nuestro texto se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, donde se lee: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tengamos un momento de oración, hermano. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio de tenerlo a usted con nosotros, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos acceso, Señor, a compartir nuestras necesidades con usted. Padre Santo, pedimos que bendiga esta predicación, que la lleve a quienes están necesitados, Señor, y que su Espíritu Santo tenga plena libertad para obrar en nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Qué es la ansiedad? En realidad, una de las cosas que está ocasionando problemas en el mundo de hoy es esta palabra, la ansiedad. Ahora, recordemos lo que dice Mateo 6:25. En esa porción de la Escritura se nos dice que no debemos afanarnos, ¿ya? Y la ansiedad tiene mucho que ver con el afán. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud interna, una intensa excitación y una extrema inseguridad. También se entiende como angustia que acompaña a algunas enfermedades, por ejemplo, en especial a ciertas neurosis. Es un temor confuso,
por las cosas que pueden suceder en un futuro más o menos lejano. Como sinónimo de ansiedad encontramos en el diccionario desasosiego, intranquilidad, zozobra, angustia, ansia, congoja, desazón, inquietud, preocupación. Son todas palabras, estos sinónimos, que nosotros los encontramos como algo negativo en la palabra del Señor. Fíjese, en cierta ocasión un agricultor tenía un caballo viejo, ya no le servía. Y este caballo se cayó en una zanja, en un pozo, por así decirlo, que había detrás de la casa del granjero. El granjero no tenía cómo sacar a ese caballo del pozo y decidió enterrarlo ahí mismo. Y comenzó a tirarle tierra sobre el caballo para ir enterrándolo en el pozo. El caballo, sin embargo, no quería morir de esa manera. Así que mientras el agricultor tiraba la tierra dentro del pozo, el caballo movía sus patas y las sacaba por sobre la tierra que había caído, separaban los terrones que le echaba y poco a poco, a medida que entraba la tierra, el caballo iba subiendo y finalmente pudo salir del pozo. Hermanos, tal vez nosotros nos hayamos caído en un pozo en un momento determinado, un pozo de desaliento, un pozo de zozobra, un pozo de angustia. Y realmente no nos tenemos que dejar sepultar por las circunstancias. Si hacemos algo constructivo, sin duda vamos a salir de ese pozo de desaliento. No debemos olvidar nosotros nunca que nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, las siguientes palabras, del 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, dice, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Es decir, la vida cristiana no es una vida, y lo hemos repetido muchas veces, una vida sin problemas, no es una vida sin tribulación. Pero el Señor lo advirtió. Y en el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de nuestro Señor que debemos tenerlas grabadas en nuestro corazón. Hay zozobras, inquietudes de distinto tipo. ¿Ya? Pero el Señor dice, confíen, yo he vencido al mundo. Aunque enfrenten aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, lo opuesto a la ansiedad es lo que el Señor nos quiere ofrecer a nosotros. ¿Qué es lo opuesto a la ansiedad? Lo opuesto a la ansiedad es la dicha, es la tranquilidad, la paciencia, la paz, la serenidad y el sosiego. El Señor quiere entregar eso a los suyos. La Biblia dice que todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de duda. Y Él quiere darnos eso, que es totalmente lo contrario a la ansiedad. Como les digo, son todas bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman. Por eso que nosotros debemos cuidar nuestro andar con el Señor. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Además, agregan las Escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible,
tengamos gratitud. Y mediante esa gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hermanos, es imposible que los avatares, como se dice, de la vida, es decir, cuando los acontecimientos son contrarios al desarrollo de la buena marcha de algo, es decir, cuando las cosas no están funcionando como debieran, esas cosas nos llevan sin duda a la ansiedad. Por ejemplo, en el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ahora, estoy tomando la promesa de Dios con temor, es decir, la estoy considerando realmente. Pablo dice en Romanos 5:3-5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que hay que afirmarse a esa promesa. O, por ejemplo, cuando estoy ansioso a causa de la vejez, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué será de mí en unos años más? ¿Me irá a alcanzar mi pensión? Etcétera, etcétera. En este caso también yo batallo contra la incredulidad, o debo batallar contra la incredulidad con respecto a las promesas. Hay una promesa, por ejemplo, en Isaías 46:4, dice: incluso hasta tu vejez, yo soy, y hasta las canas te llevaré. Yo hice y soportaré, llevaré y salvaré. Así que vemos en estos versículos que nosotros no debemos llevar un peso que no nos corresponde. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Es decir, esta ansiedad, esta zozobra, esta congoja lleva al abatimiento, lleva a tu decaimiento y al mío, si nosotros permitimos estas cosas. Por eso Dios nos ha dado tantas promesas hermosas a las cuales nosotros debemos aferrarnos. Fíjense que se cuenta que en el siglo XVIII, cuando en esa época se viajaba en diligencias y en las posadas había pocas comodidades, toca que un diplomático con su criado viajaba. El diplomático llevaba la responsabilidad de cumplir una misión muy difícil, muy delicada. Esa noche llegaron a una posada y tuvieron que dormir en la misma habitación el diplomático y su criado. Por supuesto, el estado de ansias, el estado ansioso del diplomático por lo que tenía que desarrollar al día siguiente, no lo dejaba dormir. Y la historia dice que en la noche este diplomático suspiraba, se daba vuelta en la cama de un lado para otro, al punto de que el criado le dice: ¿cree usted que antes de nosotros Dios tuvo en sus manos las riendas del mundo? Por supuesto, le respondió el diplomático. Y el criado le volvió a preguntar: ¿cree que él seguirá teniéndolas después de nosotros? Claro que sí, le dijo el diplomático. Entonces el criado replicó: ¿no le parece que debe tenerlas ahora mismo? Y que todas sus congojas acerca de cómo va a salir este asunto que se le encomendó muestra una falta de confianza en la omnipotencia de Dios. Qué interesante. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como aquel diplomático? Pero tenemos que recordar y no olvidar nunca: Dios, que me concedió la vida, es digno de que yo le confíe a Él la dirección de mi vida. ¿Se dan cuenta? Cuando nos congojamos, cuando nos angustiamos, estamos como tratando de controlar nosotros las cosas y se nos olvida que Dios es el que tiene el control. No debemos olvidar que la duda en ese control que Dios tiene es sinónimo de incredulidad. Porque ¿dónde está el pecado?
Porque es incredulidad, porque nos olvidamos de quién es el que ha prometido. ¿Sí? Estas son cosas que Dios Todopoderoso ha prometido, que Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, nos ha prometido, que este Dios que es omnipotente, que todo lo puede, lo ha prometido. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y podemos agregar lo que dice Pablo en 2 de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, a veces nosotros nos sentimos ansiosos a causa de la muerte. Hermanos, sabemos que todos vamos a morir, tarde o temprano. Pero es natural, ¿no es cierto?, que frente a lo desconocido, que frente a este paso tan natural, podamos sentir ansiedad. Pero Dios nos dice una cosa, vive el día. Dios te dice a ti y a mí, no te preocupes por el mañana. Vive el momento. Y hermanos, este es el momento que nos toca vivir. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 34, leemos en ese versículo que no nos debemos afanar por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. Fíjese que haciendo sermón también leí una historia sobre un comunicado de guerra fechado en marzo de 1945 frente a las costas de Indochina. Ahí navegaba un submarino con 87 hombres a bordo. La profundidad eran 83 metros. A esa profundidad viajaban ellos. Y estando en esas aguas sufrió un ataque con bombas de profundidad durante 15 horas. Yo no soy marino, pero sin duda he visto películas sobre la guerra y creo que es una de las situaciones más horribles por las que puede pasar un ser humano, estar bajo el mar y siendo atacado con bombas de profundidad. Este ataque, dice el comunicado, persistió por 15 horas. Ahora, por el manual ellos debían profundizar, digamos, debían sumergirse para evitar esas bombas a una profundidad de 150 metros. Desgraciadamente, como les decía, el fondo estaba solo a 83 metros. Y se narra de que ellos tuvieron que apagar los ventiladores para evitar que el ruido alertara a los sonares de los barcos que estaban en su persecución. Y la temperatura interior del submarino subió a más de 40 grados Celsius. Esas 15 horas parecieron 15 millones de años para los tripulantes. Y uno de ellos dijo, recordé toda mi vida en esos momentos, desde que era niño hasta el presente. Me acordé de todas mis congojas, de mis ansiedades, de mis preocupaciones, de mis trabajos, del sueldo que ganaba, que me preocupaba porque tenía pocas posibilidades de progresar, peleaba por cosas que no tenían importancia, sufría porque no podía comprarle los vestidos lindos que mi esposa merece, porque no podía tener el auto del año, porque tenía una cicatriz en el rostro. Y ahora todo aquello lo veía sin valor ninguno frente a lo que mi vida valía. Y cuenta esa historia verídica que ese marino dijo, me propuse no acongojarme jamás. Esas 15 horas me enseñaron
el verdadero arte de vivir. Hermanos, muchas veces nosotros batallamos contra la incredulidad respecto a promesas como que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Ninguno de nosotros muere para sí mismo, dicen las Escrituras. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque con este fin, dice la Biblia, Cristo murió y vivió para ser Señor tanto de muertos como de los vivos. Eso se puede leer en Romanos 14, del 7 al 9. Ahora, cuando estoy ansioso a causa del temor de llegar a ser un náufrago de la fe y apartarme de Dios, sin duda, en ese momento tengo que batallar contra la incredulidad de promesas como las de Filipenses 1:6, que dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la cumplirá en el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en nosotros? Jesucristo, ¿no es cierto? Él golpeó nuestro corazón y el Espíritu Santo nos motivó para que abriéramos la puerta de nuestro corazón y dejáramos entrar a Cristo, para que fuera nuestro Señor y nuestro Salvador. En Hebreos 7:25 dice, refiriéndose a Cristo, que puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro abogado y está a la diestra del Padre intercediendo día y noche por cada uno de los que hemos creído en Él. Ahora, ¿cómo disipar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades? Si leemos Proverbios 4:26, en ese proverbio dice, examina la senda de tus pies. Mira por dónde estás caminando. Mira hacia dónde te diriges. En este sentido, en primer lugar, un consejo. Descubre cuál es el problema que te acongoja. ¿Qué es eso tan terrible que te llena de ansiedad? ¿Cuál es el problema por el cual no puedes conciliar el sueño? Fíjense, los que cazan o cazaban tigres en la India, hablaban de que mientras iban de cacería la tensión nerviosa era horrible mientras estaban al acecho del tigre. Pero esa tensión pasaba totalmente cuando podían ver al tigre. ¿De qué nos habla eso? De que cada uno de nosotros tenemos temores, tigres secretos que nos preocupan. Y hay que determinar cuáles son esos temores. Y vamos a ver a la luz de la palabra que esos temores se disipan frente a lo que Dios nos promete. En segundo lugar, descubre cuál es la causa de ese problema. Fíjense que se cuenta la historia de un joven compositor que se acercó al famoso Verdi, este compositor de óperas. El joven estaba, dicen, desesperado. Había escrito unos cuantos cantos, algunas cortas piezas de orquesta, pero él deseaba ardientemente escribir una ópera completa. Pero esa tarea para él tan gigante lo asustaba de sobremanera. Así que al conversar con este connotado compositor, Verdi le dijo, no tienes que preocuparte, le dijo. Piensa que una ópera es solamente unos 50 cantos con algunos trozos para orquesta, insertado entre los cantos. Comienza uno y ve terminándolos uno a uno. El joven compositor tomó en cuenta el consejo de Verdi y lo puso en práctica y fue componiendo pedazo a pedazo la que hoy es la reconocida obra La caballería rusticana de Pietro Mascagni.
Hermanos, al determinar cuál es el problema, se puede atacar el problema en sí. ¿Ya? Y muchas veces nos damos cuenta que nos estamos ahogando en un vaso de agua frente a las promesas de nuestro Señor. En tercer lugar, haz enseguida algo constructivo para resolver. ¿Se acuerdan ustedes del hijo pródigo? El hijo pródigo había caído en un momento de ansiedad horrible. Había llegado a comer la comida que comen los cerdos. Y en ese momento él decidió hacer algo constructivo. Dijo, ya no me voy a lamentar de estas cosas, sino que voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hacer algo constructivo. ¿Por qué? Porque la congoja tiene su base en la indecisión. La indecisión crónica culmina en la frustración. Y la frustración culmina en el trastorno nervioso que se va a manifestar físicamente de una manera o de otra. Fíjese que cada 5 trastornos nerviosos, 4 se originan en el hecho de angustiarse, de acongojarse, de sumirse en la zozobra. Y cada 10 accidentes de trabajo, 9 tienen el origen en la preocupación, en estar pensando en otra cosa, preocupado de otra cosa y no hacer lo que se tiene que hacer. Yo me acordaba de mi nieto, uno de mis nietos, que estuvimos conversando con su mamá el otro día, cuando leí, por ejemplo, acerca de Emerson, un gran físico de siglos atrás. Se cuenta de que él dijo que tenía miedo de matemáticas 1. Dice, estuve arrastrando esta asignatura hasta que estaba en mi tercer año de bachillerato. Pero me impuse al miedo y saqué buenas calificaciones. Yo le digo a mis nietos, si tú empiezas a decir no me gusta esta materia, no soporto esta materia, me cargue esta materia, al final jamás vas a aprender esa materia. Emerson continuó diciendo, me dediqué a estudiar matemáticas con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. Y ya no odio las matemáticas, casi las amo. Y termina diciendo, haced lo que teméis y el temor morirá. Parecido a lo que nos dice la palabra del Señor. En primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿A qué quiero llegar? Que debemos hacer la guerra no contra las personas, sino contra nuestra propia incredulidad. La incredulidad es la raíz de la ansiedad, la que a su vez es raíz de muchos otros pecados. Para concluir, hermano, en Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos Dios lo va a añadir si nosotros primeramente ponemos a Él en primer lugar. Si creemos en lo que Él nos ha dicho, si tomamos sus promesas y las hacemos realidad en nuestra vida. Es como un niño que con una pequeña galleta se siente feliz. Y a veces su madre ha sido abandonada por el esposo. La madre está teniendo un gran dilema, un gran problema, pero el niño es feliz con una galleta. Ser niño es la edad más feliz. Yo veo que a mi nieto más chico, a Julián, puede estar muy molesto por algo y uno le pasa una galleta y ya es lo máximo. Y se siente realizado y feliz con una sola galleta. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Ahí en Mateo 18:3 dice, si no te vuelves como un niño, no entrarás en el reino de Dios. Un niño está feliz en los brazos de su padre, feliz con lo que su padre le da, feliz con solamente ser abrazado.
¿Qué más necesitamos nosotros si sabemos que Dios nos ama al punto de haber entregado a su propio Hijo Jesucristo a morir por nosotros? Tenemos que tener fe y gozo como un niño. Disfrutar de toda la felicidad que el Señor Jesús nos brinda justo ahora. ¿Sabían ustedes que la felicidad es un asunto del presente? Que si no aprovechas ese momento, este momento en el que tú estás escuchando ahora, el que estás viviendo en este momento, si tú no lo aprovechas, este momento no va a volver nunca más en tu vida. Nosotros debiéramos acostumbrarnos a buscar, a ser felices cada 15 minutos, así como la hora. Porque saben, nuestra vida es una sucesión de momentos. Y si esa sucesión de momentos, esos momentos los vivimos con felicidad, con gozo, no vamos a dejar que el fantasma de la amargura, que el fantasma de la angustia, de la zozobra, ni de las preocupaciones invadan nuestras mentes. Recordemos el Salmo 55:22, dice: echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es liviano y ligera mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Hermanos, nosotros realmente tenemos el deber de lograr que en nuestros hogares, en nuestra iglesia, impere la felicidad. Y esto solo lo podemos hacer si cumplimos el mandato de Cristo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Podemos nosotros realmente estar siempre gozosos, a pesar de las circunstancias. ¿Amén? Yo creo escuchar un fuerte amén. Así que fijemos nuestros ojos en las preciosas y grandísimas promesas de nuestro Dios. Tomen la Biblia, pidan ayuda al Espíritu Santo y pongan las promesas de Dios en sus corazones. Peleemos la batalla en contra de la duda, en contra de la incredulidad, y vivamos por fe en la gracia presente y futura. Inclinemos los rostros, por favor, tengamos un momento de oración. Aquellos que aún no tienen a Cristo como Señor y Salvador deben reconocer su necesidad de Cristo. En Juan 15:22 dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y en Juan dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú quieres ver la luz, si tú quieres ver los días buenos, acepta a Cristo como Señor y Salvador, y Él te dará vida, vida abundante. Y a pesar de todas las circunstancias, Él te va a mantener, Él te va a sostener, Él te va a proteger. Y si tú crees en sus promesas, vas a poder vivir con gozo tu vida. En Mateo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si no tienes a Cristo, es el momento de cerrar los ojos, aceptar a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, arrepentirte por ellos y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Se necesita solamente una conversación verdadera con Él, nada más. Habla como quien habla con tu papá, y habla así con el Señor. Pídele perdón por tus pecados, arrepiéntete y dile que lo aceptas como Señor y Salvador. Y si eres cristiano, no te olvides de tomarte de las promesas del Señor. Van a venir momentos en que te vas a angustiar, van a venir momentos de zozobra, de ansiedad, pero no dejes que eso dañe tu relación con el Señor. No dejes que eso te haga vivir una vida frustrada.
una vida de temor, una vida de ansiedad. Tómate del Señor y de su promesa. Padre Santo, te pido, Señor, una bendición especial para cada uno de los que está viendo este video, esta predicación, Señor. Pueden estar pasando momentos difíciles, pueden estar pasando momentos en que enfrentan una enfermedad, que enfrentan distintos tipos de temores que pueden llevarlos a temer, a enfrentar este futuro, este momento que están pasando. Señor, permite que ellos puedan tomarse de tus promesas. Permite que ellos puedan, Señor, sentir esa paz que tú dijiste que nos dabas. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijiste tú. Padre amado, permite que quienes creemos en ti podamos demostrar al mundo que nuestra confianza está bien fundada, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre